Me dijo que no me veía bien, que me quedara en el cuarto, como si fuera una mascota enferma que había que esconder. La última vez que me vi al espejo, ya no me reconocí. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Eran las 8 de la mañana en mi casa de Valle de Bravo. Esa casa de adobe y tejas rojas que Gabriel y yo construimos con nuestras propias manos hace 40 años. Las paredes guardaban el aroma de canela y café que solía llenar cada rincón cuando mis hijos eran pequeños. Ahora, ese olor había sido reemplazado por un aire frío que parecía cortarme la respiración cada vez que salía de mi habitación. Me llamó Clara. Clara Esperanza Morales de Hernández. 74 años de vida. 3 hijos criados con tortillas hechas en comal de barro y amor incondicional. Un esposo al que acompañé hasta su último suspiro. Y una casa que levantamos ladrillo por ladrillo con sacrificios que mis hijos jamás conocerán. Esa mañana de febrero, salí de mi cuarto tambaleándome un poco. La fiebre me había tenido acostada por 3 días consecutivos, pero nadie había tocado mi puerta. Nadie preguntó si había comido, si necesitaba agua, si el dolor de huesos me estaba matando por dentro. Mi cuerpo frágil, vestido con una bata de algodón descolorida que había sido blanca años atrás, se movía como una sombra por los pasillos de la casa que una vez fue mi reino. Vi a mi hijo menor, Samuel, en la sala principal. Estaba acomodado en el sillón de piel café que Gabriel compró para ver los partidos de fútbol, junto a su esposa Yvette y los suegros de ella. Reían como si estuvieran en el lobby de un hotel de 5 estrellas, ajenos completamente a mi presencia. Yvette, una mujer de 40 años con el cabello teñido de rubio platinado y uñas largas pintadas de rojo intenso, gesticulaba mientras contaba alguna anécdota. Sus suegros, don Socorro y doña Remedios, asentían con sonrisas que parecían ensayadas. ¿Y tú qué haces aquí afuera, mamá?, dijo Samuel sin siquiera voltear a mirarme, como si mi presencia fuera una interrupción molesta en su conversación importante. Quería un poco de café, susurré, agarrándome del marco de la puerta para no tambalearme. Mi voz salió rasposa, como si no la hubiera usado en días, porque efectivamente no la había usado. Samuel levantó la vista por primera vez. Sus ojos, que antes me miraban con cariño cuando era niño, ahora me escanearon de arriba abajo con una expresión que no logré descifrar si era disgusto o vergüenza. «No te ves bien, mamá. Regresa al cuarto, por favor. Estás desarreglada. No queremos incomodar a los invitados». Incomodar. Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal oxidado. Yo, la mujer que lo había cargado en brazos cuando lloraba por las noches, la que le enseñó a caminar sosteniéndolo de las manos en este mismo piso de mosaico, la que vendió sus aretes de oro para comprarle sus primeros zapatos de fútbol, ahora incomodaba. Yvette murmuró algo entre dientes y todos se rieron, una risa que me atravesó como cristales rotos. Volví a mi habitación sin decir una palabra, arrastrando mis pantuflas gastadas por el pasillo que antes recorría con orgullo cuando era la señora de la casa, pero por dentro, en algún lugar profundo de mi alma que había permanecido dormido durante años, algo se rompió en pedazos. No fue mi corazón, fue algo más peligroso, fue mi paciencia. Me senté en la orilla de mi cama, esa cama matrimonial donde Gabriel y yo habíamos compartido 42 años de matrimonio, donde habíamos planeado el futuro de nuestros hijos, donde habíamos llorado juntos las pérdidas y celebrado las alegrías. Ahora, esa cama se sentía como una isla desierta en medio de un océano de indiferencia. Miré hacia la ventana que daba al jardín trasero. Los naranjos que Gabriel plantó seguían dando frutos, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la vida siguiera su curso natural mientras yo me desvanecía lentamente entre estas 4 paredes que una vez fueron mi refugio y ahora parecían mi prisión. Esa noche, por primera vez en meses, no pude dormir. No por la fiebre, sino por una sensación extraña que me recorría el cuerpo. Era como si después de años de ser invisible, finalmente me estuviera viendo a mí misma. Al día siguiente, desperté con el sonido de la licuadora en la cocina. Por un momento,
Mi corazón se llenó de esperanza pensando que tal vez Samuel había preparado algún jugo para mí, como solía hacer cuando era adolescente y yo estaba enferma. Pero cuando me asomé por la rendija de la puerta, vi a Yvette preparando un smoothie verde mientras hablaba por teléfono con una de sus amigas. «¡Ay! No sabes el drama que tengo aquí en casa», decía mientras echaba espinacas a la licuadora. «La señora está todo el día encerrada, pero cuando sale parece fantasma de telenovela. Ayer la tuve que mandar al cuarto porque llegaron mis papás y... Imagínate qué pena. La señora, ni siquiera la mamá de Samuel, solo la señora. Me vestí con mi vestido azul marino, el que Gabriel me había regalado para nuestro 30º aniversario de bodas. Me peiné el cabello cano como pude y salí hacia la cocina, donde el aroma del café recién hecho me recordó los días cuando esta casa era mía. «Buenos días», murmuré, tratando de sonar normal. Yvette me miró de arriba abajo, como evaluando si mi apariencia era lo suficientemente presentable para su cocina. «¿Crees que podrías no salir cuando llegue la familia de mis papás este fin de semana?», me dijo sin preámbulos, mientras servía su smoothie en un vaso de cristal que reconocí como parte del juego que mis padres me dieron como regalo de bodas. «Es que... das lástima, señora Clara». No dijo «mamá». No dijo «suegra». Dijo «señora Clara», como si fuera la empleada doméstica que ya no servía para trabajar. Me tragué el llanto como tantas veces había hecho en los últimos meses, como cuando Samuel se mudó a la casa sin preguntarme, como cuando empezaron a cambiar los muebles del lugar sin consultarme, como cuando Yvette comenzó a cocinar solo para ellos y yo tenía que prepararme mis propios alimentos con lo que quedaba en el refrigerador. «Esta es mi casa», logré decir con un hilo de voz. «Era», me corrigió. «Ahora vivimos todos aquí, y cuando llegan visitas importantes, es mejor que las cosas se vean organizadas». Esa noche, recostada en mi cama, comencé a recordar. No podía evitarlo. Los recuerdos llegaban como oleadas, uno tras otro, golpeándome con la fuerza de 40 años de maternidad entregada. Recordé cuando Samuel tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Pasé 4 noches sin dormir, cambiándole los paños fríos en la frente, dándole agua con miel cada hora, rezando el rosario mientras él deliraba con fiebre. Gabriel trabajaba doble turno en la construcción y yo era la única que podía cuidarlo. Vendí mi cadena de oro, la que me había dado mi madre antes de morir, para pagar los medicamentos que el doctor dijo que eran indispensables. Recordé cuando cumplió 15 años y quería una bicicleta como la de su amigo Ricardo. No teníamos dinero, pero yo trabajé lavando ropa ajena durante 3 meses. Mis manos se agrietaron tanto que sangraban, pero logré juntar para esa bicicleta roja que lo hizo el niño más feliz del mundo. Me abrazó tan fuerte ese día que pensé que se me romperían las costillas. Recordé cuando conoció a Yvette y me pidió prestados mis ahorros para llevarla a cenar a un restaurante elegante en Ciudad de México. «Es la mujer de mi vida, mamá», me dijo con los ojos brillantes. «Quiero impresionarla». Le di mis últimos 3,000 pesos sin pensarlo 2 veces. Recordé su boda. Yo cosí su traje porque no podíamos pagar uno de tienda. Me picaron los dedos 1000 veces. Trabajé hasta altas horas durante semanas. Pero el día de su matrimonio lucía como un príncipe. Cuando me vio llegar a la iglesia, corrió hacia mí y me susurró al oído. «Gracias por todo, mamá. No sé qué haría sin ti». Recordé cuando nació su primer hijo, mi nieto Diego. Yo me quedé en el hospital 3 días cuidando a los dos, cambiando pañales, preparando las mamaderas, cargando al bebé cuando lloraba para que Yvette pudiera descansar. Ella me decía «suegrita», con cariño, y me traía flores cada domingo. Recordé cuando Gabriel murió hace 5 años. Samuel lloró en mis brazos como cuando era niño. «No te voy a dejar sola nunca, mamá», me prometió mientras yo firmaba los papeles del funeral. «Esta casa siempre va a ser tuya». Pero ahora, 5 años después, esas promesas se habían evaporado como el humo del copal en las misas de domingo. Me levanté de la cama y caminé hacia el closet donde guardaba mis documentos importantes. En una caja de madera tallada que Gabriel me había hecho, encontré todas las pruebas de mi vida de sacrificios. Los recibos de las colegiaturas que pagué cuando Samuel estudió administración,
las facturas médicas de cuando Ivette tuvo complicaciones en su segundo embarazo, y yo cubrí los gastos. Los comprobantes de los préstamos que les hice para el enganche de su primer auto, para el depósito de su primer departamento, para la operación de Diego cuando se rompió el brazo. Miles y miles de pesos. Décadas de mi vida trabajando de sol a sol para darles todo lo que necesitaban. Y ahora, me pedían que me escondiera en mi propia casa como si fuera una vergüenza familiar. Esa madrugada, mientras escuchaba las risas que venían de la sala, entendí algo que me partió el alma. Para ellos, yo había dejado de ser una persona. Me había convertido en un estorbo que había que tolerar. Un mueble viejo que ocupaba espacio pero que ya no servía para nada. Al amanecer, cuando por fin logré conciliar el sueño, soñé con Gabriel. Estaba sentado en su silla favorita del jardín, fumando su cigarro de los domingos, y me miraba con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba. «Clarita», me dijo, «¿por qué sigues permitiendo que te traten así?» «Porque son mis hijos», le respondí en el sueño. «Los hijos que respetan a sus padres son bendecidos», me contestó. «Los que no, bueno, esos tienen que aprender por las malas». Desperté con el corazón acelerado y las palabras de Gabriel resonando en mi cabeza. Por primera vez en meses, me miré al espejo y vi algo diferente. Ya no era la mujer resignada que se escondía en su cuarto. En mis ojos había algo nuevo, una chispa de dignidad que creía perdida para siempre. El viernes por la tarde, mientras lavaba a mano mi ropa íntima en el lavadero del patio trasero, porque Ivette había declarado que la lavadora era solo para la ropa de la familia, escuché el rugido de una camioneta estacionándose frente a la casa. A través de la ventana de mi cuarto, vi bajar a una pareja mayor. Los padres de Ivette. Don Fortunato era un hombre corpulento que vestía guayabera blanca y sombrero de palma, con bigote espeso y una manera de caminar que gritaba autoridad. Doña Remedios, su esposa, llevaba un vestido floreado ajustado y zapatos de tacón que repiqueteaban contra el piso de mosaico como martillos pequeños. Detrás de ellos bajaron 3 maletas grandes, 2 perros chihuahueños que ladraban sin parar, y cajas llenas de objetos que no logré identificar desde mi escondite. «Por fin llegamos a nuestra nueva casa», gritó doña Remedios con una voz chillona que me perforó los tímpanos. ¿Su nueva casa? Me asomé apenas por la cortina de mi ventana y vi cómo Samuel y Ivette los recibían con abrazos efusivos. Diego, mi nieto de 12 años, corrió hacia ellos gritando, «¡Abuelos!», con una alegría que hacía meses no me dedicaba a mí. «¿Y la señora dónde está?», preguntó don Fortunato, mirando hacia todas partes como si estuviera inspeccionando una propiedad que acababa de comprar. «En su cuarto», respondió Samuel con naturalidad. «Está un poco delicada de salud, pero no se preocupen. No los va a molestar». Molestar. Otra vez esa palabra maldita. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla silenciosa. Desde mi ventana veía cómo transformaban mi casa en algo irreconocible. Trajeron muebles nuevos que colocaron donde antes estaban los míos. El sillón de piel donde Gabriel veía las noticias fue arrinconado en el garage. Mi vitrina con las figuritas de porcelana que había coleccionado durante 30 años desapareció completamente. Don Fortunato instaló una hamaca en el patio donde solía estar mi jardín de hierbas medicinales. Doña Remedios reorganizó toda la cocina, guardando mis ollas en el rincón más alto donde yo no podía alcanzarlas, y llenó los estantes con sus propios trastes de peltre dorado que relucían como si fueran oro. El domingo, decidí intentar salir de mi cuarto para tomar un poco de aire fresco en el patio. Era mi cumpleaños número 75, aunque nadie lo recordaba. Me había puesto mi vestido menos arrugado y me había peinado con cuidado, esperando que tal vez alguien notara la fecha y me felicitara. Pero cuando abrí la puerta del patio, me encontré con don Fortunato fumando un puro en mi silla favorita, esa mecedora de madera que Gabriel me había hecho con sus propias manos. «¿Y usted qué hace aquí?», me preguntó con una voz que sonaba más a orden que a pregunta. «Vivo aquí», respondí con la voz temblorosa. «Esta es mi casa». Don Fortunato se rió con una carcajada seca y cruel. «Señora, esta ya no es su casa. Esta es la casa de mi hija y mi yerno. Usted nomás está de arrimada por lástima». Arrimada por lástima.
Las palabras me golpearon como bofetadas invisibles. Sentí que las piernas se me aflojaron y tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caerme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Yo construí esta casa con mi esposo. Logré susurrar. Eso era antes. Me contestó sin quitar los ojos de su periódico. Ahora las cosas cambiaron. Mejor regrese a su cuarto y no ande molestando. Regresé a mi habitación con la dignidad hecha pedazos. Era mi cumpleaños. El primer cumpleaños sin Gabriel. Y ni siquiera podía sentarme en mi propio patio. Esa noche, a través de las paredes delgadas, escuché una conversación que terminó de destruir lo poco que quedaba de mi esperanza. ¿Hasta cuándo va a estar aquí la vieja?, preguntó doña Remedios. Ya no se puede valer por sí misma, respondió Ivette. Pero tampoco queremos el gasto de un asilo. Aquí al menos no nos cuesta. Pues entonces que se quede en su cuarto y no moleste, dijo don Fortunato. Esta casa está perfecta para nosotros. Es lo mínimo que Samuel puede hacer por la familia de su esposa, después de todo lo que hemos hecho por ellos. Tiene razón, papá, dijo Samuel. Mi propio hijo, mi propia sangre. Además, mi madre ya ni usa la casa. Se la pasa encerrada todo el día. Se reían. Los cuatro se reían de mí como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Me acosté en mi cama y por primera vez en décadas lloré sin tratar de silenciar el sonido. Lloré por Gabriel, que me había dejado sola en este mundo cruel. Lloré por Samuel, el niño que una vez me prometió que nunca me abandonaría. Lloré por los años perdidos cuidando a una familia que ahora me veía como un estorbo. Pero más que nada, lloré por mí misma. Por la mujer que había sido y que ahora parecía haberse desvanecido como humo. Al día siguiente, lunes, las cosas empeoraron. Doña Remedios decidió que mi cuarto necesitaba una limpieza profunda, y entró sin tocar, acompañada de Ivette, moviendo mis cosas como si fueran basura. Esto está muy viejo, decía doña Remedios, levantando la foto de mi boda. ¿Para qué la quieres si ya está viuda? Es mi recuerdo más preciado. Logré decir desde la esquina donde me había refugiado. Los muertos hay que dejarlos descansar, sentenció Ivette, guardando la foto en una caja junto con mis otras pertenencias. Vivir en el pasado no es saludable. Revisaron mi closet, mi tocador, hasta el cajón donde guardaba mis medicamentos. Todo lo evaluaban, todo lo criticaban, todo lo juzgaban como si tuvieran derecho a decidir qué parte de mi vida merecía conservarse. Esta ropa está muy pasada de moda, dijo doña Remedios, sosteniendo el vestido que había usado para la primera comunión de Diego. Mejor la regalamos. No, grité por primera vez en meses. No toquen mis cosas. Las dos mujeres me miraron como si fuera una niña haciendo berrinche. Señora Clara, me dijo Ivette con una sonrisa falsa. Tiene que entender que ahora las cosas son diferentes. No puede acumular tantas cosas viejas en un espacio tan pequeño. Mi espacio, mi cuarto, en mi propia casa. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me levanté en silencio y caminé por la casa que ya no reconocía. Los pasillos por donde había corrido persiguiendo a mis hijos pequeños ahora me parecían extraños. La cocina donde había preparado miles de comidas familiares olía a perfume barato de doña Remedios. La sala donde Gabriel y yo habíamos bailado cada aniversario estaba llena de muebles que no tenían historia, que no guardaban recuerdos. Me detuve frente al espejo del recibidor. Ese espejo biselado que habíamos comprado en nuestro primer año de casados. Mi reflejo me mostró a una mujer de 75 años, encorvada, con el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero por primera vez en meses, esa mujer no me daba lástima. Esa mujer me daba coraje. En mis ojos vi algo que creía perdido para siempre, la chispa de la rebeldía. La misma chispa que me había ayudado a criar 3 hijos sola cuando Gabriel trabajaba fuera de la ciudad. La misma chispa que me había hecho vender mis joyas para pagar las medicinas de mis nietos. La misma chispa que había construido esta casa con amor y sacrificio. Y por primera vez en meses, sonreí. El martes por la mañana, mientras fingía dormir en mi cama, escuché pasos acercándose a mi puerta. Era Samuel, pero no venía solo. Sus voces llegaban amortiguadas pero claras a través de la madera vieja. ¿Estás seguro de esto?,
Preguntó una voz que no reconocí. Masculina. Profesional. Completamente, respondió Samuel. Mi madre ya no está en condiciones de manejar sus finanzas. Necesita que alguien responsable tome el control. Mi corazón se detuvo. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta. ¿Tiene algún tipo de demencia diagnosticada? Preguntó la voz desconocida. No oficialmente, pero mírela. Se la pasa encerrada. No se arregla. No convive con nadie. Es obvio que ya no puede tomar decisiones importantes. Se alejaron hacia la sala y yo me levanté temblando. Con cuidado, entreabrí la puerta y vi a Samuel sentado en el comedor con un hombre joven vestido de traje. Documentos esparcidos sobre la mesa de madera que Gabriel había tallado con sus propias manos. Necesito que me ayude a conseguir la custodia legal de mi madre. Escuché que decía Samuel. Es por su propio bien. Ya no puede vivir sola. ¿Pero no vive sola? Preguntó el abogado. ¿No vive aquí con ustedes? Sí, pero... Samuel dudó. Es complicado. Queremos asegurar que sus bienes estén protegidos. Esta casa, por ejemplo, está a su nombre. ¿Y con su estado mental? Entiendo, dijo el abogado tomando notas. ¿Cuánto vale aproximadamente la propiedad? Unos 2 millones de pesos, tal vez más. Está en una zona que se ha valorizado mucho. 2 millones de pesos. Mi casa. Mi vida entera reducida a un número en un papel. Cerré la puerta silenciosamente y me apoyé contra la pared, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. No solo querían esconderme, no solo querían hacerme invisible, querían quitarme todo lo que Gabriel y yo habíamos construido. Esa tarde, cuando todos salieron a hacer mandados, tomé una decisión que cambiaría todo. Con manos temblorosas, busqué en mi caja de documentos importantes y encontré la tarjeta que llevaba guardando desde hace 5 años. Ernesto Villalobos, el abogado que había ayudado a Gabriel con los trámites de la herencia. Marqué el número desde el teléfono de la cocina, rezando porque todavía funcionara el número. «Bueno», respondió una voz familiar. «Licenciado Villalobos, soy Clara Morales, la viuda de Gabriel Hernández». «Doña Clara, qué gusto escucharla. ¿Cómo está usted?» Por primera vez en meses, alguien me preguntaba cómo estaba con genuino interés. Casi me echo a llorar. «Necesito su ayuda, licenciado. Es urgente. Dígame en qué puedo servirle. ¿Se puede vender una casa sin que los hijos estén de acuerdo?» Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Doña Clara, si la casa está a su nombre únicamente, usted puede hacer lo que guste con su propiedad. Nadie más tiene derecho a opinar. ¿Está teniendo problemas con sus hijos?» «Algo así», susurré, cuidándome de que nadie me escuchara. «¿Podría venir a verme? Pero que no se den cuenta. Por favor». «Por supuesto. Mañana en la tarde, puedo pasar como si fuera a visitar a una vecina». Esa noche no pude dormir. No por tristeza esta vez, sino por una extraña sensación de esperanza mezclada con terror. ¿Realmente estaba considerando vender la casa donde había sido feliz durante 40 años? ¿La casa donde nacieron mis hijos? ¿Donde Gabriel me había cargado en brazos el día de nuestra boda? ¿Donde habíamos plantado cada árbol del jardín? Pero luego recordé las palabras de Samuel hablando con el abogado. Recordé cómo don Fortunato se había adueñado de mi mecedora. Recordé a doña Remedios guardando la foto de mi boda como si fuera basura. Recordé a Ivette llamándome «la señora», con desprecio. Y la decisión se hizo más clara. El miércoles por la tarde, mientras todos hacían la siesta después de la comida, el licenciado Villalobos tocó la puerta trasera. Era un hombre de unos 60 años, canoso pero elegante, con lentes y un portafolio de piel gastado. «Doña Clara», me dijo con una sonrisa cálida. «Me da mucho gusto verla, aunque hubiera preferido que fuera en mejores circunstancias». Lo hice pasar a mi cuarto y le conté todo. Cada humillación, cada desprecio, cada momento en que me habían hecho sentir como un estorbo en mi propia casa. Él escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales. «Lo que me cuenta es muy grave, doña Clara, pero tiene que saber que usted tiene derechos. Esta casa es suya y nadie puede quitársela, pero mi hijo está intentando conseguir mi custodia legal», le dije, sintiendo que las palabras me quemaban la garganta. «¿Tiene usted algún problema de salud mental diagnosticado?» «No. Solo estoy triste. Y cansada. Entonces no tiene por qué preocuparse».
La tristeza no es incapacidad mental. Y usted me está hablando con perfecta lucidez. Saqué los documentos de la casa de mi caja de madera. El licenciado los revisó cuidadosamente. Todo está en orden. La propiedad está completamente a su nombre. Gabriel fue muy cuidadoso con los papeles. ¿Qué opciones tengo?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta que esperaba escuchar. Varias. Puede vender la casa, puede rentarla, puede donarla a alguna institución benéfica, puede dividirla entre sus hijos como herencia en vida. Lo que usted decida. ¿Y si la vendo, pueden impedirlo? Nadie puede impedirlo. Es su propiedad. ¿Y si no quiero que ellos se queden aquí después de que la venda? El licenciado me miró con una mezcla de preocupación y comprensión. Doña Clara, ¿está usted segura de lo que está considerando? Por primera vez en meses, estoy segura de algo. Está bien. Si decide vender, los nuevos propietarios tienen derecho a desalojar a cualquier persona que no esté en el contrato. Legalmente, si la casa se vende, todos los ocupantes actuales tendrían que desocupar. ¿Incluso yo? Bueno, eso dependería de las condiciones de venta. Podríamos incluir una cláusula que le garantice derecho de habitación vitalicia en una parte de la propiedad. Por primera vez en meses, sonreí con ganas. ¿Cuánto tiempo tomaría vender la casa? Con el mercado actual, en una zona tan cotizada como Valle de Bravo, podríamos tener ofertas en 2 semanas. Tal vez menos. ¿Y ellos no se enterarían hasta que fuera demasiado tarde? Los documentos de venta se firman el mismo día que se cierra la transacción. Hasta ese momento, usted no está obligada a informar a nadie de sus intenciones. Esa noche, después de que el licenciado se fue, me senté en mi cama y miré por la ventana hacia el jardín que Gabriel y yo habíamos cultivado juntos. Los naranjos seguían dando frutos. Las bugambilias que plantamos para nuestro 10º aniversario seguían floreciendo. Pero la casa ya no era un hogar. Se había convertido en una prisión donde yo era tanto carcelera como prisionera. Abrí mi caja de documentos y saqué una fotografía de Gabriel y yo el día que terminamos de construir la casa. Éramos jóvenes, estábamos cubiertos de polvo y pintura, pero sonreíamos como si hubiéramos conquistado el mundo. Y en cierto modo, lo habíamos hecho. Gabriel, le susurré a la fotografía, construimos esta casa con amor, pero el amor se murió contigo. Ahora solo quedan las paredes. Por primera vez desde su muerte, sentí que Gabriel me entendía, que aprobaría lo que estaba a punto de hacer. Al día siguiente, llamé al licenciado Villalobos. Licenciado, soy Clara Morales. Doña Clara, ¿cómo está? ¿Lista para vender mi casa? ¿Está completamente segura? Nunca en mi vida he estado más segura de algo. Muy bien. Empezaré con los preparativos inmediatamente. Colgué el teléfono y por primera vez en meses, me miré al espejo sin sentir lástima por la mujer que veía reflejada. Esa mujer tenía 75 años, cabello blanco y arrugas profundas. Pero también tenía algo que había perdido durante mucho tiempo. Tenía poder, y estaba a punto de usarlo. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Me quedaba en mi cuarto, comía las sobras que me dejaban, escuchaba las risas ajenas que llenaban mi casa, pero por dentro, algo había cambiado completamente. Tenía un secreto, un plan, una esperanza, y eso me hacía sentir viva por primera vez en meses. El licenciado Villalobos me había explicado que necesitaríamos fotografías de la propiedad para la venta. El viernes por la mañana, mientras todos habían salido al mercado de Valle de Bravo, llegó un joven fotógrafo llamado Iván con su cámara profesional. Doña Clara, me dijo con una sonrisa respetuosa. El licenciado me explicó su situación. No se preocupe, tomaremos las fotos rápidamente y con discreción. Iván tenía unos 30 años, cabello negro rizado y una manera de hablar que me recordó a Samuel cuando era joven y todavía me trataba con cariño. Mientras él trabajaba, yo lo observé capturar cada rincón de la casa que Gabriel y yo habíamos construido. El patio con la bugambilia morada, la cocina con sus azulejos de talavera pintados a mano, la sala con las vigas de madera que Gabriel había tallado personalmente. «Es una casa muy hermosa», me dijo Iván mientras ajustaba su cámara. «Se nota que fue hecha con amor». «Lo fue», respondí, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía.
Cada ladrillo, cada azulejo, cada tabla de madera la pusimos mi esposo y yo con nuestras propias manos. ¿Y por qué la vende? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante días había estado pensando en los detalles legales, en los plazos, en las consecuencias, pero nadie me había preguntado simplemente por qué. Porque ya no es mi hogar, le dije finalmente. Se convirtió en mi prisión. Iván dejó de fotografiar y me miró con esos ojos jóvenes que todavía creían en la justicia. Mi abuela pasó por algo similar, me dijo. Sus hijos la trataban como si fuera un mueble viejo. Un día se hartó, vendió todo, y se fue a vivir a Cuernavaca con mi tía, la única que la trataba bien. Fue la decisión más valiente que vi en mi vida. ¿Y fue feliz? Los últimos 5 años de su vida fueron los mejores. Decía que por fin había aprendido a vivir para ella misma. Cuando Iván terminó su trabajo y se fue, me quedé sola en la casa silenciosa. Por primera vez en meses, caminé libremente por todos los cuartos, recordando. En la cocina, toqué el comal de barro donde había hecho miles de tortillas para mi familia. En la sala, acaricié el piano vertical donde Samuel había aprendido a tocar Las Mañanitas para cantármelas cada cumpleaños. En el cuarto que había sido de Samuel cuando era niño, encontré una caja de cartón llena de sus cosas de la infancia, dibujos que me había hecho en la primaria, cartas del Día de las Madres escritas con letra temblorosa, fotografías de nosotros en Navidades pasadas. En una de las cartas, de cuando tenía 8 años, había escrito: «Mami, eres la mejor del mundo. Cuando sea grande voy a cuidarte igual que tú me cuidas a mí». Lloré, pero no de tristeza. Lloré por ese niño que había sido, por esa promesa que se había roto, por el hombre en que se había convertido. Pero también lloré de liberación, porque finalmente entendía que no podía seguir viviendo por los recuerdos de quien Samuel había sido, sino que tenía que actuar basándome en quién era ahora. El sábado por la mañana, recibí la primera llamada del licenciado Villalobos. «Doña Clara, tengo buenas noticias. Ya tenemos 2 ofertas por la casa». Mi corazón se aceleró. ¿Tan rápido? La propiedad está en una ubicación excelente y las fotografías quedaron muy bien. Una oferta es de una familia joven de Ciudad de México que quiere una casa de campo. La otra es de una fundación que ayuda a mujeres en situaciones difíciles. Quieren convertirla en un hogar de acogida. Una fundación que ayuda a mujeres. Era como si el universo me estuviera enviando una señal. «Cuénteme de la fundación», le dije. Se llama Nuevo Amanecer. La dirige una mujer llamada Patricia Sandoval. Han ayudado a cientos de mujeres que han perdido sus hogares por violencia doméstica, abandono familiar o situaciones económicas difíciles. Su oferta es un poco menor que la de la familia, pero incluyen una cláusula muy interesante. ¿Cuál? Le ofrecen derecho de habitación vitalicia en el cuarto principal, más una pensión mensual de 8,000 pesos de por vida. Básicamente, usted seguiría viviendo en su casa, pero ahora sería un refugio para mujeres que necesitan ayuda. 8,000 pesos mensuales, más de lo que había ganado nunca trabajando. Y seguir en mi casa, pero ahora ayudando a otras mujeres como yo. ¿Puedo conocer a la señora Patricia? Por supuesto. ¿Le parece bien mañana domingo? Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Gabriel, pero esta vez no estaba triste. Me sonreía y me decía: «Clarita, siempre supe que eras más fuerte de lo que pensabas». El domingo por la mañana, mientras Samuel e Ivette llevaban a los suegros a misa en San José Purúa, Patricia Sandoval tocó mi puerta trasera. Era una mujer de unos 50 años, elegante pero sencilla, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo y una sonrisa que irradiaba calidez. «Doña Clara», me dijo estrechándome la mano, «es un honor conocerla». Le enseñé toda la casa, contándole la historia de cada rincón. Ella escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes, tratándome como si mi opinión importara. «Esta casa tiene muy buena energía», me dijo mientras admiraba el patio. «Se siente el amor con que fue construida». «¿Realmente ayudan a mujeres como yo?», le pregunté. «Doña Clara, en los últimos 10 años hemos albergado a más de 200 mujeres. Abuelas abandonadas por sus familias, madres que escaparon de matrimonios abusivos, viudas que perdieron sus hogares. Todas tienen algo en común:
Son mujeres valientes que decidieron no quedarse calladas ante la injusticia. ¿Y yo podría vivir aquí y ayudar? No solo podría, sino que su experiencia sería invaluable. Muchas de las mujeres que llegan están en shock. No saben cómo empezar de nuevo. Necesitan ver a alguien como usted, que tomó una decisión difícil y la llevó adelante con dignidad. Firmé los papeles esa misma tarde. Patricia me dio un adelanto de 20,000 pesos, más dinero en efectivo del que había tenido en años. También me dio algo más valioso, un teléfono celular nuevo, para que siempre tenga comunicación directa conmigo, me explicó, y para que nadie pueda aislarla nunca más. Esa noche, guardé los papeles firmados en mi caja de madera, junto a los 20,000 pesos. Tenía un mes antes de que se hiciera oficial la venta. Un mes antes de que Samuel e Yvette descubrieran lo que había hecho. Un mes para prepararme para la tormenta que se avecinaba. Pero por primera vez en mi vida adulta, no tenía miedo de la tormenta. Tenía 75 años, había criado 3 hijos, había enviudado, había soportado años de humillaciones. Era más fuerte de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Era hora de recordárselo. El lunes por la mañana, mientras desayunaba sola en mi cuarto con café que había comprado con mi propio dinero, escuché a Yvette hablando por teléfono con su madre. No sé qué le pasa últimamente a la señora, decía. Está más callada de lo normal, pero también como diferente. Ayer la vi sonriendo sola. Sonreí al escucharla. Si tan solo supiera. Me miré al espejo del tocador que Gabriel me había regalado en nuestro 20º aniversario. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había llorado en silencio durante meses. Esta mujer tenía los ojos brillantes, la espalda un poco más recta, y algo nuevo en su expresión, determinación. Gabriel, le susurré a su fotografía. Dentro de un mes, esta casa va a volver a ser lo que siempre debió ser, un lugar donde se protege a las mujeres en lugar de destruirlas. Y por primera vez desde su muerte, sentí que Gabriel me estaba abrazando. 3 semanas después de firmar los papeles de venta, la tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Samuel había notado cambios en mí que no podía explicar. Me veía caminar con más seguridad, hablar por mi teléfono nuevo, que él creía que me había regalado Patricia por lástima, y lo más perturbador para él, sonreír sin razón aparente. ¿Con quién hablas tanto por teléfono, mamá?, me preguntó el martes por la mañana, mientras yo terminaba de desayunar en la cocina. Con amigas, respondí con tranquilidad, sin mentir del todo. Patricia se había convertido en mi amiga, y también hablaba regularmente con Iván, quien me contaba sobre los preparativos para la transición de la casa. ¿Qué amigas? Tú no tienes amigas, dijo Yvette desde la sala, con esa crueldad casual que había perfeccionado durante años. Ahora sí, respondí, y algo en mi tono de voz hizo que Samuel me mirara con atención. El miércoles, don Fortunato encontró en el bote de basura el sobre donde habían llegado algunos documentos legales que Patricia me había enviado. Aunque no pudo leer el contenido, el membrete del bufete jurídico lo alarmó. «Oye, Samuel», le dijo, «tu madre anda en cosas raras. Está recibiendo papeles de abogados». Esa noche escuché una conversación que me confirmó que ya no podía seguir manteniendo el secreto por mucho tiempo. «Algo está pasando con mi madre», le decía Samuel a Yvette. «Está diferente. Y esos papeles de abogados, ¿tú crees que se enteró de que estoy tramitando su custodia?» «Imposible», respondió Yvette. «Está senil. Probablemente son papeles de su pensión o algo así. No lo sé. Mi madre nunca fue tonta. Y últimamente me mira como si supiera algo que no me está diciendo». El jueves por la mañana, recibí la llamada que había estado esperando. «Doña Clara», me dijo el licenciado Villalobos, «mañana viernes se firma la escritura definitiva». «¿Está lista?» «Más que lista», respondí. «¿A qué hora?» «A las 10 de la mañana, en mi oficina. Patricia estará ahí con el dinero en efectivo, como acordamos». «¿Y después?» «Después, usted será oficialmente inquilina vitalicia de la Fundación Nuevo Amanecer, con derecho de habitación en el cuarto principal y pensión mensual garantizada. Y ellos», hizo una pausa, «ellos tendrán exactamente 24 horas para desalojar la propiedad».
Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad, sino por una extraña mezcla de emoción y justicia poética. Mañana, después de meses de ser tratada como un estorbo en mi propia casa, yo sería la única que tendría derecho legal a quedarse. El viernes amaneció nublado, como si hasta el cielo supiera que era un día importante. Samuel había salido temprano a su trabajo en el banco, y Beth había llevado a Diego a la escuela, y don Fortunato y doña Remedios estaban en el patio desayunando y planificando qué más querían cambiar de su nueva casa. A las 9:30 salí de la casa diciéndoles que iba al mercado. En lugar de eso, tomé un taxi hasta el centro de Valle de Bravo, hasta la oficina del licenciado Villalobos. Patricia ya estaba ahí, acompañada de una mujer joven que se presentó como Leticia, la coordinadora administrativa de la fundación. También estaba presente un notario público, un hombre serio con lentes que me explicó cada paso del proceso. Doña Clara, me dijo el notario, una vez que firme estos documentos, la casa dejará de ser su propiedad privada y pasará a ser propiedad de la Fundación Nuevo Amanecer. ¿Está absolutamente segura de esta decisión? Pensé en los últimos meses, en las humillaciones diarias, en ser tratada como un mueble viejo, en escuchar cómo planeaban quitarme la custodia para robarme lo último que me quedaba. Pensé en Gabriel y en cómo él habría querido que nuestra casa fuera un lugar de amor, no de desprecio. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí. Firmé papel tras papel. Mi mano temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la magnitud del momento. Con cada firma, me liberaba un poco más de las cadenas invisibles que me habían atado durante meses. Patricia me entregó un sobre con el dinero acordado, 1.8 millones de pesos en efectivo, más dinero del que había visto en toda mi vida. También me dio las llaves nuevas. Solo habían cambiado la cerradura del cuarto principal, que ahora sería oficialmente mi espacio privado e inviolable. A partir de ahora, me dijo Patricia, usted es una residente protegida de la fundación. Nadie puede entrar a su cuarto sin su permiso, nadie puede molestarla o maltratarla. Y si alguien lo intenta, tenemos abogados especializados en protección de adultos mayores. Regresé a la casa a las 12:30 del mediodía. Samuel había vuelto del trabajo para la comida, como era su costumbre. Encontré a toda la familia reunida en el comedor, comiendo el mole que doña Remedios había preparado con ingredientes que probablemente habían comprado con el dinero que Samuel me quitaba cada quincena para gastos de la casa. ¿Dónde andabas, mamá?, me preguntó Samuel. Doña Remedios te estuvo buscando para que le ayudaras a limpiar la cocina, resolviendo algunos asuntos, respondí, sentándome en la única silla que quedaba libre. ¿Qué asuntos?, insistió, y por primera vez en meses, su tono era de preocupación genuina. Saqué mi teléfono nuevo y marqué el número del licenciado Villalobos. Licenciado, dije en voz alta, para que toda la familia me escuchara. ¿Podría enviar los documentos que acordamos? Sí, los del desalojo. Gracias. El silencio que siguió fue tan profundo que se podían escuchar los grillos del jardín. ¿Qué documentos de qué?, preguntó Samuel, y por primera vez en años, su voz sonaba como la de un niño asustado. Me levanté de la mesa con una calma que no sabía que poseía y caminé hacia la sala, donde me senté en el sillón principal. Mi sillón, en mi casa, por última vez como propietaria. Siéntense, por favor, les dije. Tenemos que hablar. Uno por uno se fueron acercando, Samuel con el rostro pálido, y Beth con una mezcla de confusión y molestia. Don Fortunato y doña Remedios, con la expresión de quien sabe que algo malo está por pasar. Hace exactamente 4 semanas. Comencé. Escuché una conversación muy interesante. Samuel, estabas hablando con un abogado sobre conseguir mi custodia legal para apoderarte de esta casa. Samuel se puso rojo como tomate. Mamá, eso no es... Cállate, le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Por una vez en tu vida, cállate y escucha. Saqué los documentos que Patricia me había dado y los puse sobre la mesa de centro. Esta casa ya no me pertenece, anuncié. La vendí hace 3 horas. El grito que pegó doña Remedios se escuchó hasta la calle.
Don Fortunato se levantó tan rápido que derribó su silla. Yvette se quedó con la boca abierta como pez fuera del agua. Samuel parecía estar sufriendo un infarto. «¡Eso es imposible!», gritó Samuel. «Tú no puedes hacer eso sin consultarnos». «Sí puedo», respondí con tranquilidad. «Era mi casa. Era mi decisión». «¿A quién se la vendiste?», gritó Yvette. «A la Fundación Nuevo Amanecer, una organización que ayuda a mujeres abandonadas y maltratadas por sus familias». La ironía no se le escapó a nadie. «Pero mamá», dijo Samuel, ahora con lágrimas en los ojos, «¿dónde vamos a vivir?». «Ese ya no es mi problema», respondí. «Ustedes tienen 24 horas para encontrar otro lugar». «¿Y tú?», preguntó Yvette con veneno. «¿También te vas a la calle?». Sonreí por primera vez desde que había llegado. «Yo me quedo. Tengo derecho de habitación vitalicia. Esta casa va a seguir siendo mi hogar, pero ahora va a ser un hogar donde se respeta a las mujeres mayores en lugar de humillarlas». Samuel se dejó caer en el sillón, completamente destruido. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto, podemos cambiar». «Ya es tarde para eso, hijo», le dije. Y por primera vez en meses, lo llamé hijo, sin rabia. Me dieron la oportunidad de cambiar durante años. Elegiste otra cosa. Don Fortunato, recuperándose del shock inicial, se acercó amenazador. «Esta venta no es legal. Vamos a demandar». «Adelante», respondí. «Aquí están los teléfonos de mi abogado y del notario. Todo está perfectamente legal». Esa noche, mientras empacaban sus cosas entre gritos, lágrimas y reproches, yo me encerré en mi cuarto con las llaves nuevas. Por primera vez en meses, pude cerrar mi puerta con seguridad de que nadie entraría sin mi permiso. Al día siguiente, los vi irse. Samuel cargando maletas con la espalda encorvada de la derrota. Yvette arrastrando cajas mientras me lanzaba miradas de odio puro. Don Fortunato y doña Remedios subiendo a un taxi que los llevaría de vuelta a su pueblo. Desde mi ventana, vi a Samuel detenerse antes de subir al auto. Levantó la vista hacia mi cuarto, y por un momento, nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi algo que hacía años no veía: respeto. Y tal vez, solo tal vez, un poco de orgullo por la mujer que había resultado ser su madre. Pero ya era demasiado tarde para las reconciliaciones. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar con una mirada. La primera noche sola en mi casa, después de 40 años, fue la más silenciosa y, paradójicamente, la más ruidosa de mi vida. Silenciosa porque no había voces despectivas, risas crueles o conversaciones que me excluían. Ruidosa porque por primera vez en meses podía escuchar mis propios pensamientos sin el ruido constante de la humillación. Me senté en la cocina con una taza de café recién hecho. Mi café, comprado con mi dinero, preparado en mi tiempo, y contemplé la transformación que se avecinaba. Al día siguiente, Patricia llegaría con el equipo de la fundación para comenzar los preparativos. En una semana, esta casa recibiría a sus primeras huéspedes, mujeres que, como yo, habían perdido todo pero habían encontrado el valor para empezar de nuevo. Caminé por cada habitación, ya no como intrusa en mi propio hogar, sino como la anfitriona que siempre debí ser. En el cuarto que había sido de Samuel, imaginé a una madre joven reconstruyendo su vida después de escapar de un matrimonio violento. En la sala principal, visualicé a mujeres mayores compartiendo historias de supervivencia mientras tejían o bordaban, recuperando las habilidades que los años de opresión les habían hecho olvidar. El jardín trasero, donde don Fortunato había instalado su hamaca sin permiso, volvería a ser el espacio de paz que Gabriel y yo habíamos diseñado. Ya había hablado con Patricia sobre plantar un huerto comunitario donde las residentes pudieran cultivar sus propias verduras y hierbas medicinales. El sábado por la mañana, mientras regaba las plantas que habían sobrevivido al abandono de los últimos meses, escuché el sonido familiar de llantas sobre la grava del camino de entrada. Mi corazón se aceleró por un momento. ¿Habría regresado Samuel? Pero al asomar me encontré con una sorpresa completamente diferente. Era Diego, mi nieto de 12 años, solo. Había llegado en bicicleta, con la mochila de la escuela colgada al hombro y una expresión de determinación que me recordó a Gabriel cuando era joven. «Abuela», me dijo sin preámbulos, «vine a pedirte perdón.
Se me quebró la voz antes de poder responder. Durante todos estos meses de maltrato, Diego había sido un testigo silencioso, pero también una víctima. Los adultos lo habían usado como peón en sus juegos de poder, enseñándole que era normal tratar mal a los ancianos de la familia. «Diego, mi nieto querido», logré decir. «Ven acá». Se acercó con timidez, como si no estuviera seguro de merecer mi perdón. Lo abracé tan fuerte que ambos empezamos a llorar. Su cuerpo pequeño temblaba contra el mío, y pude sentir todo el peso de la culpa que había estado cargando un niño de 12 años. «Abuela, yo sabía que papá e Ivette te trataban mal», me susurró al oído. Sabía que estaba mal, pero no sabía qué hacer. «Soy solo un niño». «Claro que lo sabías, mi amor», le dije, acariciando su cabello negro y rizado que tanto se parecía al de Gabriel. «Y tienes razón. Eres solo un niño. Los adultos somos quienes tenemos que proteger a los niños, no al revés». «Mamá dice que estás loca, que les quitaste la casa por maldad», continuó Diego. «Pero yo sé que no es cierto. Te vi llorar cuando pensabas que nadie te veía. Te vi comer sola en tu cuarto como si fueras un castigo. La sabiduría de los niños siempre me había sorprendido. Pero las palabras de Diego me atravesaron el corazón de una manera que no esperaba. ¿Tus papás saben que estás aquí?», le pregunté. «No. Estamos viviendo en casa de los abuelos de Ivette en Toluca. Papá llora mucho y dice que arruinó todo. Mamá está furiosa y dice que nunca te va a perdonar. Pero yo quería verte». Preparé chocolate caliente como solía hacer cuando Diego era más pequeño y venía a visitarme los fines de semana. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde yo había comido sola tantas noches mientras ellos reían en la sala. «Abuela», me dijo después de tomar un sorbo, «¿es cierto que esta casa ahora va a ayudar a señoras que están tristes como tú estabas?» «Sí, mi amor. Van a venir mujeres que necesitan un lugar seguro donde sanar y empezar de nuevo. ¿Como tú?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero también me llenó de una claridad cristalina. «Exactamente como yo», respondí. Yo también necesitaba un lugar seguro donde sanar. Y resulta que ese lugar era mi propia casa, pero con personas diferentes viviendo en ella. Diego sonrió por primera vez desde que había llegado. «¿Puedo venir a visitarte? Aunque mamá e Ivette estén enojadas?» «Siempre, mi amor. Siempre serás bienvenido en esta casa. Pero va a tener que ser un secreto entre nosotros hasta que tus papás estén listos para entender». Se quedó conmigo hasta el atardecer. Me ayudó a regar las plantas, a limpiar las ventanas, y me contó sobre la escuela, sus amigos, sus sueños de ser veterinario para ayudar a los animales abandonados. Hablamos como no habíamos hablado en años, sin las tensiones y restricciones que los adultos habían impuesto en nuestra relación. Cuando se fue, pedaleando su bicicleta por el camino de grava, mientras el sol se ponía detrás de los cerros de Valle de Bravo, sentí que había recuperado algo más valioso que la casa. Había recuperado la esperanza de que el amor verdadero podía sobrevivir incluso a las traiciones más profundas. El lunes por la mañana, Patricia llegó con su equipo. 5 mujeres de diferentes edades, todas con historias similares a la mía, pero también con una luz en los ojos que hablaba de supervivencia y renacimiento. «Doña Clara», me dijo Patricia mientras supervisaba la instalación de una placa junto a la puerta principal. «Quiero que conozca a sus nuevas compañeras de casa». María Elena tenía 68 años y había perdido su hogar cuando sus hijos vendieron la propiedad familiar sin consultarle, dejándola vivir con lo puesto en la calle. Rosa, de 52 años, había escapado de un matrimonio de 30 años, donde su esposo la controlaba hasta el último peso que gastaba. Carmen, la más joven a los 45, había huido de una casa donde su hijo adolescente se había vuelto violento y amenazaba con lastimarla si no le daba dinero para drogas. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo hilo conductor: mujeres que habían llegado al límite de su resistencia y habían encontrado el valor para decir «basta». «Esta casa tiene una energía muy especial», me dijo María Elena mientras admiraba el jardín. «Se siente que aquí pasaron cosas buenas». «Pasaron», respondí, «y van a volver a pasar». Esa noche, las 5 nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde antes me habían hecho sentir como una intrusa.
Compartimos una cena sencilla que habíamos preparado entre todas: sopa de tortilla, frijoles refritos y las tortillas hechas a mano que yo había enseñado a Carmen a preparar. Por primera vez en años, la casa se llenó del sonido de conversaciones donde yo era incluida, donde mi opinión importaba, donde mi experiencia era valorada en lugar de despreciada. «Doña Clara», me dijo Rosa, «Patricia nos contó su historia. Es usted la mujer más valiente que he conocido». «No me siento valiente», admití. «Me siento cansada, pero libre». «Eso es exactamente lo que es el valor», respondió Carmen. «Estar cansada de ser maltratada y hacer algo al respecto». Después de la cena, mientras lavábamos los platos juntas, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez desde la muerte de Gabriel, no me sentía sola. No solo tenía compañía, sino que tenía hermandad. Estas mujeres entendían mi dolor porque habían vivido el suyo propio. No me juzgaban por las decisiones que había tomado, porque ellas habían tenido que tomar decisiones igualmente difíciles. Esa noche, antes de dormir, saqué la fotografía de Gabriel y yo el día que terminamos de construir la casa. Nos veíamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza y sueños. Nunca imaginamos que 40 años después, esa casa se convertiría en refugio para mujeres rotas que estaban aprendiendo a reconstruirse. «Gabriel», le susurré a la fotografía, «creo que esto es lo que siempre quisiste. Una casa llena de amor, solo que no era el amor que esperábamos». Por la ventana de mi cuarto, pude ver las luces encendidas en las otras habitaciones. Carmen leyendo un libro en su cama, Rosa escribiendo en un diario, María Elena tejiendo una bufanda mientras escuchaba música suave en la radio, cada una sanando a su manera, cada una reconstruyéndose día a día. Y yo, a los 75 años, aprendiendo que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Me quedé dormida con una sonrisa en los labios, arrullada por los sonidos de una casa que finalmente había vuelto a ser un hogar. 6 meses después de aquel día que cambió todo, me desperté como cada mañana con el sonido de pájaros cantando en el naranjo que Gabriel plantó hace 30 años. Pero ahora ese sonido se mezclaba con algo nuevo, risas genuinas provenientes de la cocina, el aroma de café recién hecho preparado por manos que lo hacían con cariño, y voces de mujeres que planeaban su día con esperanza en lugar de miedo. Me vestí con mi vestido nuevo, uno de los 3 que me había comprado con mi propio dinero la semana pasada. Era color azul cielo, me quedaba perfecto, y cuando me lo ponía me sentía como la mujer que había olvidado que podía ser. Me peiné frente al espejo que Gabriel me regaló, pero esta vez la mujer que me devolvía la mirada no me daba lástima ni coraje, me daba orgullo. En la cocina encontré a Carmen preparando chilaquiles rojos con el sazón que yo le había enseñado, mientras Rosa organizaba las medicinas de la mañana en pequeños vasitos de papel. María Elena estaba en el patio colgando la ropa que habíamos lavado la noche anterior, cantando una canción de Pedro Infante que me transportó inmediatamente a los domingos de mi juventud. «Buenos días, doña Clara», me dijeron al unísono, como cada mañana desde hace 6 meses. «Buenos días, mis niñas», respondí, porque eso es lo que eran para mí ahora, mis niñas, mis hijas del corazón, la familia que había elegido después de perder la que creía que tenía por sangre. Desayunamos juntas en la mesa del comedor, esa mesa donde antes comía sola mientras escuchaba risas ajenas. Ahora la mesa estaba llena de conversaciones sobre los planes del día. Carmen tenía una entrevista de trabajo en una tienda de telas. Rosa había conseguido una cita con un abogado para finalizar su divorcio. María Elena iba a visitar a su hermana menor, que finalmente la había buscado después de enterarse de lo que sus hijos le habían hecho. «¿Y usted qué va a hacer hoy, doña Clara?», me preguntó Carmen. «Voy a recibir a una nueva compañera», respondí. «Se llama Esperanza. Tiene 82 años, y sus nietos la abandonaron en un asilo público donde la maltrataban. Patricia la encontró ayer y llega esta tarde». «¿82 años?», preguntó Rosa con admiración. «Y aún tiene valor para empezar de nuevo». «El valor no tiene edad», respondí, recordando las palabras que Patricia me había dicho el primer día. «Se tiene o no se tiene, pero nunca es demasiado tarde para encontrarlo».
Después del desayuno, me senté en el jardín con mi taza de café y mi teléfono nuevo. Había desarrollado una rutina hermosa. Cada mañana llamaba a Patricia para preguntarle si había llegado alguna mujer nueva que necesitara refugio, y cada tarde hablaba con el licenciado Villalobos para revisar las finanzas de la fundación. Mi experiencia administrando una casa durante 40 años se había convertido en algo valioso, algo que aportaba a una causa más grande que yo misma. A las 11, como cada sábado, escuché el sonido familiar de llantas sobre grava. Era Diego, que había mantenido su promesa de visitarme cada fin de semana durante los últimos 6 meses. Ahora llegaba no solo, sino acompañado de su mejor amigo, un niño llamado Sebastián que había quedado fascinado con las historias de las abuelas valientes que vivían en la casa. ¡Abuela Clara!, gritó Diego corriendo hacia mí con esa energía que solo tienen los niños de 12 años. ¡Mi nieto hermoso!, respondí, abrazándolo con la misma intensidad que el primer día que vino a pedirme perdón. Los dos niños se habían convertido en parte de la rutina de la casa. Ayudaban en el jardín, jugaban con el gato que Rosa había rescatado de la calle y escuchaban con fascinación las historias que cada una de nosotras les contaba sobre nuestras vidas pasadas y nuestros sueños futuros. «Abuela», me dijo Diego mientras plantábamos nuevas flores en el jardín, «papá me preguntó otra vez si quiero que te mande saludos». Era la 5ª vez en 2 meses que Samuel enviaba mensajes indirectos a través de Diego. Sabía que estaba arrepentido, que había entendido la magnitud de lo que había perdido. Pero también sabía que el orgullo le impedía dar el primer paso para una reconciliación genuina. «¿Y qué le dijiste?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Le dije que si quiere mandarte saludos, que venga él mismo a dártelos, que ya tiene 40 años y puede hablar solito». Me reí tan fuerte que María Elena salió del lavadero para ver qué pasaba. «Ese niño salió igual de directo que su abuelo Gabriel», le dije. A la hora de la comida, recibimos la visita de Patricia, acompañada de doña Esperanza. Era una mujer pequeñita, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo, vestida con una falda de lana y una blusa bordada que ella misma había hecho. Sus ojos azules, a pesar de todo lo que había sufrido, brillaban con una chispa de curiosidad y esperanza. «Doña Esperanza», le dije tomando sus manos pequeñas y arrugadas, «bienvenida a su nuevo hogar». «Ay, niña», me respondió con una sonrisa desdentada pero hermosa. Ya no creía que existieran lugares así. Patricia me contó su historia y no lo podía creer. Una mujer que vendió su propia casa para convertirla en refugio para mujeres como nosotras. No vendí mi casa. La corregí. La transformé en lo que siempre debió ser, un hogar lleno de amor. Esa tarde, mientras doña Esperanza se instalaba en la habitación que habíamos preparado con flores frescas y fotografías de paisajes mexicanos, recibí una llamada inesperada. «¿Mamá?». La voz de Samuel sonaba diferente, más madura, más humilde. «Samuel», respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba pero manteniendo la voz tranquila. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a verte? Esta es tu decisión, hijo. Yo voy a estar aquí. ¿Puedo ir mañana en la tarde? Te voy a estar esperando». Esa noche, durante la cena, les conté a mis compañeras sobre la llamada de Samuel. «¿Cómo se siente?», me preguntó Carmen. «Confundida», admití. Parte de mí quiere abrazarlo y perdonar todo. Otra parte de mí sabe que las heridas que me causó van a tardar mucho en sanar. «Pero usted va a decidir qué hacer», dijo Rosa. «Esa es la diferencia con antes. Ahora usted tiene el poder de elegir». El domingo por la tarde, vi llegar el carro de Samuel por el camino de grava. Venía solo, lo cual me sorprendió. Había esperado que trajera a Ivette, o al menos a Diego como escudo emocional. Salió del carro lentamente, mirando la casa como si la viera por primera vez. Y en cierto modo, así era. La casa ahora tenía macetas nuevas en la entrada, una placa de bronce que decía «Fundación Nuevo Amanecer, Hogar de Mujeres Valientes», y un ambiente de vida y esperanza que no había tenido en años. «Hola, mamá», me dijo cuando llegó a la puerta, quitándose el sombrero como Gabriel le había enseñado a hacer cuando saludaba a las mujeres. «Hola, Samuel», respondí. «Pasa, vamos a sentarnos en el jardín.
Caminamos en silencio hasta la mecedora donde Gabriel solía fumar sus cigarros de domingo. Ahora había 2 mecedoras, porque las mujeres de la casa habíamos decidido que era importante tener espacios para la reflexión y la conversación tranquila. «Mamá», comenzó Samuel, y por primera vez en años su voz se quebró. «Vine a pedirte perdón». «¿Por qué específicamente?», le pregunté. No iba a facilitarle las cosas. Si quería perdón, tenía que entender exactamente qué había hecho mal. Por todo. Por tratarte como si fueras un estorbo. Por permitir que Yvette te faltara al respeto. Por planear quitarte la custodia para robarme tu casa. Por hacerte sentir invisible en el lugar que tú construiste con tu esfuerzo. Lloró. Mi hijo de 40 años lloró como cuando era pequeño y se había portado mal. Pero esta vez yo no corrí a consolarlo inmediatamente. Dejé que sintiera el peso completo de sus acciones. ¿Sabes lo que más me dolió, Samuel?, le pregunté después de un largo silencio. No, mamá. Que me hicieras sentir que mi amor no valía nada. Que todos los sacrificios que hice por ti durante 40 años se pudieran borrar porque ya no era útil para tus planes. Lo sé, mamá, y no tengo perdón. Tienes razón, le dije. No tienes perdón. Pero eso no significa que no puedas ganártelo. Levantó la cabeza con una expresión de esperanza cautelosa. ¿Cómo? Demostrándome durante años, no con palabras sino con acciones, que entendiste la lección, que aprendiste a valorar a las personas por lo que son, no por lo que pueden darte. Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre cómo había perdido el trabajo en el banco cuando sus jefes se enteraron de lo que me había hecho. Aparentemente, maltratar a una madre anciana no proyectaba la imagen de confiabilidad que querían en sus empleados. Me contó sobre cómo Yvette lo había dejado cuando se quedaron sin dinero y sin casa propia. Me contó sobre las noches que había llorado pensando en todo lo que había perdido por su avaricia y su falta de gratitud. ¿Puedo seguir viniendo a visitarte?, me preguntó antes de irse. Puedes, respondí, pero ya no como el hijo que esperaba que yo le resolviera la vida, sino como el hombre que está aprendiendo a ser mejor persona. ¿Y Diego? Diego nunca dejó de ser bienvenido aquí. Él entendió desde el principio lo que a ti te tomó 6 meses comprender. Después de que Samuel se fue, me quedé en el jardín viendo el atardecer sobre los cerros de Valle de Bravo. Doña Esperanza salió de la casa y se sentó en la mecedora junto a la mía. ¿Cómo se siente después de hablar con su hijo?, me preguntó. Como si hubiera cerrado un círculo, respondí. No sé si algún día podremos tener la relación que tuvimos antes, pero tampoco estoy segura de que la quiera. La relación que tuvimos antes me hizo mucho daño. A veces, dijo doña Esperanza con la sabiduría de sus 82 años, perder a la familia que teníamos es la única manera de encontrar la familia que merecíamos. Esa noche, antes de dormir, escribí en el diario que Patricia me había sugerido llevar. En la última página, escribí algo que quería recordar para siempre. Hoy aprendí que la clave de la dignidad no está en la llave de una casa, sino en la llave de tu propia autoestima. Durante años busqué amor en lugares donde solo había conveniencia. Pensé que ser buena madre significaba sacrificarme hasta desaparecer, pero ahora entiendo que el amor verdadero no se mendiga, no se compra, no se negocia, simplemente se da y se recibe con respeto mutuo. A los 75 años, finalmente encontré la llave que había estado buscando toda mi vida, la llave de mi propia dignidad. Querido amigo que me escucha, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.